Muy bien, la verdad de las mentiras, basado en este capítulo 37 del libro de Génesis. ¿Cuál es la mentira o engaño más notable que le han hecho? ¿Cuál es la mentira o engaño más notable que le han hecho? Bueno, preguntaría para todos, para todas, si alguien quiere compartir alguna mentira o engaño que le han hecho. Se menciona el milagro, pero no el santo. ¿Alguno quiere compartir una mentira o un engaño notable que le hayan hecho, que le haya provocado o que le gustaría compartir? Bueno, ya que estamos todos como tan activos, tan dinámicos, y que esta mañana nos está llenando de energía, sí me gustaría compartir una historia, pues que la verdad, en lo que a mí respecte, con la ayuda del Señor, ya ha sido superada, pero que de alguna forma sí ha marcado mucho, incluso la misma condición en que me encuentro hoy por hoy. Hace mucho tiempo, ustedes saben que yo vivo en Barranquilla, pero antes ya había vivido en Barranquilla. Yo estuve manejando la oficina de aquí de Barranquilla y en su momento cuando la compañía me envió a que terminara y que cerrara las oficinas de Barranquilla, Valledupar y Santa Marta, y en un momento me llamó el presidente de la compañía, se sentó conmigo y me dijo, bueno, aquí vamos a cerrar, pero yo quiero que usted me siga acompañando, yo lo necesito y quiero saber usted qué quiere. En ese momento, pues mi esposa, mi hija eran antioqueñas, entonces lo primero le dije, no, pues simple y llanamente yo quiero regresar otra vez a Medellín y quiero estar allá, pues porque allá es donde tengo la familia y porque al fin y al cabo, pues ese ha sido como el origen de ellos. Yo soy bogotano, pero pues ellas son de allá y de alguna forma generamos un arraigo en Antioquia. Eh, en ese momento el presidente me dijo, bueno, listo, no hay ningún problema, vamos a hacer eso. ¿Sí? Y quedó en que supuestamente iba a haber reunión de gerentes en ese mismo momento y que pues en el transcurso de 2 o 3 días me nombraban en Medellín. Listo, yo quedé con esa ilusión, preparamos maletas, organizamos todo, ya empezamos a hacer todo el proceso para devolver el apartamento. Cuando pasó un día, 2 días y pues nada que llegaba el nombramiento y pregunte y no, es que el presidente no ha podido, el presidente no ha estado. Ah, bueno, listo. Entonces yo asumí que en la reunión de gerentes de pronto iban a hacer ese anuncio. Llego a la reunión y cuando mi primera sorpresa, pues me vuelve a llamar el presidente y me dice, venga, es que necesito que usted me ayude en Barranquilla con otras cosas antes de irse, no sé qué. Después yo vamos a Bogotá, allá lo voy a encargar de gerente un tiempo y ya lo devuelvo para Medellín. Ah, perfecto, no hay problema. Cuando en los pasillos allá me entero que habían nombrado a otra persona en Medellín en el cargo donde supuestamente a mí me iban a nombrar. Pues a mí obviamente me cayó como baldado de agua fría, yo quedé sorprendido, dije, un momentico, pero ¿aquí qué pasó? Obviamente no quise indagar más y yo creo que el señor se apresuró un poco a manejar mi impacto y por eso me había hecho la otra observación. Dije, bueno, listo, no hay problema, igual es un tiempo más. Pero después me enteré, ya en reunión de pasillos, que ese acuerdo ya lo habían hecho mucho antes entre el presidente y un vicepresidente, donde el presidente en su momento necesitaba que el vicepresidente le hiciera un favor. Y le estoy hablando que eso había sucedido un año atrás de cuando él me hizo la propuesta. O sea, cuando él me hizo la propuesta, él sabía que ya estaba ese compromiso. Y el compromiso había sido que el vicepresidente le nombraba a una persona que él necesitaba políticamente ubicar y él simplemente le nombraba a pues una persona muy allegada al vicepresidente que en ese momento, pues no sé, la novia, la verdad había una relación aparentemente sentimental entre ellos que ni siquiera reunía los requisitos para el cargo.
En el cargo estaban establecidos unos requerimientos donde se requería mínimo tener una especialización, la experiencia, no sé qué. Esta persona era una secretaria y de ser secretaria la nombraron como jefe en Medellín. Indudablemente que eso para mí fue terrible. Sin embargo, ahí vino la primera parte donde dije, bueno, está de Dios, voy a hacer eso. De todas maneras, esto me gusta hacerlo. Me fui, me mandaron a Bogotá. Y supuestamente en Bogotá iba a estar 6 meses y vuelve y pasa. Entonces ya no fueron 6 meses, sino que simple y llanamente se empezó a alargar el tiempo hasta que duré 8 años en Bogotá con todo esa parafernalia, todo lo que se armó. Indudablemente sí, es un hecho para mí ya superado, pero definitivamente sí muestra cómo cada cual arma sus cosas según su propia conveniencia. Y la palabra definitivamente hoy por hoy no tiene el valor que me enseñó, por ejemplo, mi papá frente a la palabra. Mi papá siempre ha sido de las personas, él no es amigo de contratos, él no es amigo de establecer letras, nada de eso. Para él, la palabra es suficiente. Y si yo doy mi palabra, es algo que voy a cumplir. Entonces aquí sencillamente, y estamos hablando de personajes de un nivel muy alto, personajes que de alguna forma uno diría pues son respetables y pues por su misma condición yo pues voy a creer en el presidente. Si es el presidente el que me está diciendo eso, pues así será, él tiene por qué decirlo. Pero ver que definitivamente eso es algo que no se cumple. Y indudablemente me afectó mucho. Creo, no le puedo echar la culpa a eso que se me haya dañado mi núcleo familiar y se haya generado toda mi separación, todo, pero de alguna forma sí contribuyó muchísimo porque obviamente para mí no era muy fácil estar en Bogotá y estarme desplazando a Medellín y de todas maneras eso de alguna forma genera muchas fracturas dentro del núcleo familiar, pero definitivamente sí generó una fractura y una duda muy grande en mí hacia los demás porque obviamente ya empiezo a pensar, bueno, ¿hasta dónde puede confiarse en otras personas? Gracias a Dios, Él me ha permitido como sanar mi corazón en eso y me ha permitido volver a confiar. Y la verdad que sí, yo confío hoy por hoy nuevamente en las personas y lo que hago es tener el cuidado frente a poder ver más allá de lo que las palabras me están diciendo. Muchas gracias, Edison, por compartir este asunto tan personal que involucró a alguien que, pues hizo un engaño, produjo una mentira y causó unos efectos que, pues son difíciles también de perdonar y gracias a Dios pues que se ha podido superar esta circunstancia, ¿no? Qué asunto tan difícil. Fíjense que una historia como esta está planteada también en la escritura, conforme a la lectura que hicimos de este libro de Génesis en el capítulo 37. Es, en este caso, la víctima o las víctimas, hay varias de este proceso de engaño, de este proceso de mentira. Me gustaría enfocar un poco en estos versículos 31 y 32 del capítulo 37, que enmarcan la perversidad de esa mentira. Dice que, bueno, el versículo 31 dice que los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron el cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Hicieron toda una producción. Y luego la mandaron a su padre con un mensaje terrible. Esa versión de que leyó Lorena es fuerte, es intensa, ¿no? Esta es un poquito más mediada. Dice, encontramos esto. Fíjate bien si es la única de la túnica de tu hijo, ¿no? Y ahí dice la Biblia que Jacob la reconoce y empieza su duelo. Pero es una mentira descarada, es una mentira cínica, ¿no? Es una mentira que tiene el agravante de haberse producido en el seno de un hogar, de una familia. Y se miente sin palabras.
porque hay muchas formas de mentir. Aquí se miente es con toda una producción de imagen, una escena montada para inducir un pensamiento. Los hermanos de José trazaron ese plan de engaño y lo concretaron. Lo pensaron así. Mostraron una evidencia falsa con señales alteradas que conducían a una conclusión mentirosa. Es casi como un medio falso positivo, ¿no? Alterando unas evidencias para poder producir un engaño. Pero es un falso positivo al interior de una familia que se replica constantemente por las traiciones entre los hermanos, las traiciones entre los esposos, las traiciones hacia los padres. Pero está así, ahí lo muestra crudo la Biblia. El relato muestra lo macabro de la mentira al interior de una familia. Se piensa mal contra el hermano y se ponen de acuerdo para concretar ese mal pensado. Y se empieza a actuar a espaldas, como dice la Biblia, de la propia sangre, de la propia familia. Porque las víctimas aquí son Jacob el padre, José, la persona hacia la que recae todo el peso de la maldad concretada y efectuada, pero incluso también hacia Rubén, que el autor trata de justificarlo de alguna medida porque participaba del complot, pero José intentaba salvarle la vida, Rubén intentaba salvarle la vida a José de alguna manera y los hermanos actúan incluso en contra del hermano mayor Rubén que tenía que dar cuentas de todos sus hermanos. Y todo esto para hacer daño, se hace un daño y se consideran unas opciones para hacer el mal. O sea, vamos a hacer esto. O, o lo atormentamos, lo torturamos por un momento al hermano, o lo desaparecemos, o lo matamos, o qué vamos a hacer con este soñador. Todo es mal, todo mal, absolutamente todo mal. Y se genera una mentira que causa una herida profunda al padre de familia. Noten ustedes cómo culmina el capítulo con un padre desconsolado, que no quiere que lo consuelen, que no quiere que nadie se le acerque porque está profundamente dolido por una supuesta muerte de su hijo, que en realidad fue una producción de mentira. Y es que la humanidad tiende a normalizar la mentira, hacerla cotidiana, hacerla parte del devenir normal, cotidiano, de la vida. Se disfrazan los hechos para ocultar realidades. Se decoran las descripciones, ¿no? Se maquillan las descripciones para desviar la interpretación de los hechos. Y, digamos, esta producción de mentiras hoy día se ve muy reforzada porque hoy es la era de la producción. Fíjense ustedes que necesitamos diseñadores gráficos, necesitamos publicistas, necesitamos gente experta que produzca imágenes y sonidos. A través de esa producción, pues se puede obrar para bien. Se quiere ilustrar algo, se quiere transmitir un mensaje, se quieren buenos propósitos. Pero la producción también se busca para el mal y es a alterar las evidencias y transmitir un montaje planeado, ¿no? Ahí sí como el Echeverry colombiano, uy, como que me tumbaron, ¿no? Publicidad engañosa, que nos salen con una tremenda producción acerca de un producto, pero cuando nosotros usamos el producto resulta una mentira, resulta una falsedad. Entonces, esa es, digamos, como el núcleo, el momento de crudeza y la mentira
que pulula. Pero, ¿qué fue lo que hizo llegar a esta situación? Porque esta mentira de los hermanos de José, este engaño producido de los hermanos de José, era la manifestación de una serie de verdades. O intercambiemos el plural. Estas mentiras de los hermanos de José era la descripción de una verdad. ¿Qué es lo que está detrás de estas mentiras? Uno o nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué verdad está detrás de estas mentiras? Y yo podría decirles que la verdad que está detrás de estas mentiras es el pecado. Y justamente el pecado es un productor de mentiras. Y el pecado es la causa por la cual nosotros queremos evadir la verdad en diferentes circunstancias. Mire, si usted mira y va un poco más atrás, viendo eh, así como en las series o en las películas, una semana antes, un tiempo antes, un año antes, ¿cierto? ¿Qué es lo que confluye para poder llegar a este lugar? ¿Cuáles son las circunstancias que tienen lugar previamente para que se produzca este engaño? Y aquí me voy a permitir citar algunos versículos que están en este mismo capítulo. Y por ejemplo, empezando por el versículo 2, dice el versículo 2, la segunda parte. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Silpa, que eran concubinas de su padre. Ahí ya vamos ampliando el zoom, ¿no? A esta situación. José era medio hermano de estos demás, ¿cierto? Ahora dice, el joven José, ¿qué solía hacer? De acuerdo al versículo 2, solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. O sea, José era el informante, ¿cierto? José era, bueno, en términos así castizos, coloquiales, ¿no? El sapo de la familia, ¿cierto? Los muchachos no tenían un buen comportamiento y José era muy comunicativo. Y a causa de eso, eh, su padre empezó a mostrarle cierta preferencia, pero lo malo de esto es que los hermanos empezaron a tener malestar, una palabra que también es coloquial, empezaron a cargarle bronca a su hermano, porque estaban empezando a tener unos desequilibrios que no se trataron adecuadamente en su momento. Entonces hubo un malestar y es un malestar por una acción que no se resuelve y que incluso hay responsabilidad del padre porque el padre, en lugar de hacer confrontaciones directas, en lugar de manejar con sabiduría al interior de su familia, lo que hace el padre es recibirle la información a José y se empieza a producir ese malestar, esa bronca, ese sentido de resentimiento que se empieza a cultivar y poco a poco empieza a crecer y a crecer. Ahí es donde se anida el pecado, a causa de un asunto mal manejado. Ahí está lo primero. Entonces vemos esa situación de bronca. El versículo 3, fíjense en ustedes. Dice la Biblia, Israel o Jacob amaba ¿a quién? Amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque lo había tenido en su vejez. Y todavía vamos ampliando el espectro de lo que se dice en este pasaje. Por un lado, el hecho de la información, además por ahí que el hombre en realidad era medio hermano, había ciertas distancias
Ahí ahora se dice que el padre amaba más a José porque lo tuvo en su vejez. O sea, José era el consentido de, eh, de Israel, ¿no? De Jacob. Era el pechiche, ¿no? El menor de la familia que acaparó la atención y por el hecho de haberlo tenido en su vejez, le suscitó despertarle más cariño. El hijo preferido. Oigan, ¿cuál fue el hijo preferido de su casa, de su familia, o la hija preferida, ¿no? O esos afectos que se mostraban los padres, porque a veces el papá quiere más a uno de los hijos y la mamá quiere más al otro de los hijos de la casa. Eh, entonces lo que estamos viendo ahí es un drama complicado, es un drama serio. Y esa preferencia hizo que se generara esto último, que fue otro boom y se convirtió en un símbolo de la división que estaba teniendo lugar en la familia. Mire cómo termina el versículo 3. Por esto mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. ¿Quién mandó esto? El padre de familia, Jacob. Mandó que le hicieran una túnica. Imagínense en ese muchacho poniéndose esa túnica, mostrándosela a sus hermanos. Entonces aquí hay imprudencias y hay preferencias que fueron anidando una situación pecaminosa. A veces actuar en una forma torpe resulta ser también pecado. Actuar deliberadamente para propiciar divisiones eh, resulta ser pecado. Hacer presunción de algo físico como símbolo delante de los demás también resulta ser pecado. Todo depende de los contextos. Pero aquí lo que nosotros vemos es imprudencias y preferencias que anidan en el corazón del ser humano y se expresan en el devenir cotidiano aquí de una familia y agravan una situación de animadversión en la familia. Si seguimos leyendo, mire lo que dice la Biblia. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a ¿qué? ¿Qué dicen algunas versiones? Comenzaron a odiarlo. Comenzaron a odiarlo. Y ni siquiera los saludaban. Creo que la otra versión dice no le podían hablar comedidamente. O sea, se empezó a fracturar la relación y se escaló al nivel del del odio al interior de una familia. Es cuando se dice, por ejemplo, me cae como una patada en el hígado, ¿cierto? Enemistades, animadversiones que culminan en el deseo de hacer mal, en el deseo de que le vaya mal al otro, en el simple malestar por verlo, por escucharlo al otro. Esas cosas son las que propician las mentiras. Ese tipo de sensaciones, ese tipo de sentimientos es lo que confluyen a dramas y a la multiplicación de las violencias. Y eso anida en las familias tantas veces. Se produce odio y se siembra el odio. Por eso es que esas cargas en el camino hay que procurar solucionarlas, no llevarlas mucho tiempo, tratar de resolverlas lo más prontamente posible. Fíjese lo que dice los versículos siguientes, y voy a leer para ustedes del versículo 5 en adelante. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, muchachos, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado.
Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Ese José era terrible. Posiblemente haya tenido el sueño, pero ¿qué sacaba con contárselo a sus hermanos? Sus hermanos replicaron, versículo 8. ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Ahí también se expresaba ese sentimiento de enemistad y ese sentimiento de odio que se empezaron a reflejar en esas palabras. Y por eso el mismo versículo 8 dice, y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Uno preguntaría en este momento después, ¿qué le costaba a José quedarse con la boca callada? ¿Qué le costaba al hermano mayor darse cuenta de la situación antes de que se escalara en todo ese drama? ¿Qué le costaba al padre de familia intervenir? Pero ¿qué pasó? Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, la idiota. Tuve otro sueño, versículo 9, en el que veía al sol, la luna y 11 estrellas que me hacían reverencias. No, pero este José estaba, pero frito. Cuando se lo contó a su padre, versículo 10, y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Ahí estaba el problema de José, el querer tener reverencias, el querer monopolizar la atención de su familia. Aquí podríamos mencionar, de acuerdo al relato de estos versículos, el orgullo y el engreimiento, ¿cierto? Ser engreído, querer presumir de ciertas ventajas, de cierto privilegio y querer que los demás le hagan reverencia. Ser el centro de atención y humillar a los demás con los logros o con esos privilegios. Es el acto también de cinismo que a veces se expresa y que aflora en nuestra humanidad cuando tenemos ciertas ventajas sobre otros, sobre otras, y a veces lo que hacemos es resregarlas, ¿no? A los de los demás, miren, miren, y eso produce odio, eso produce y confluye en mentiras, y eso después se multiplican diferentes violencias. Finalmente el versículo 11 dice, sus hermanos ¿le tenían qué? Le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Óigame, Josecito, en vez de meditar en todo esto como su papá, en vez de guardar la situación, ¿por qué se puso a entregársela a los demás y en esa forma? Nada justifica una violencia. Nada justifica una mentira, nada justifica un engaño. Y en un proceso familiar, al interior de una familia, hay que medir todo lo que se ha contribuido al pecado, porque no es una sola persona la que comete un pecado, es la familia, todas las relaciones familiares, los entrecruzamientos, la forma, cómo se han tratado los problemas, lo que finalmente hace que se tenga una conclusión en donde se produce una mentira. Y aquí el pecado es la envidia, enojarse por los logros o por el ser de otra persona. Pues no sé, mis hermanos y hermanas, a mí me parece que el pecado está detrás de las mentiras. Y aludiendo al título de este pensamiento, podemos decir con contundencia, la verdad de las mentiras es justamente el pecado, porque es lo que está detrás y es lo que aflora. A causa del pecado es que nosotros mentimos.
Y esto nosotros lo vemos en el camino, en lo cotidiano, en donde afloran esos sentimientos contra otro, contra otra, y hace que nosotros seamos productores de mentiras. Esta semana vi un meme en donde hablaban de los 7 pecados digitales. No sé si lo han visto. Por ahí se me embolató y no lo puedo presentar ahora. Pero sí se lo puedo describir. ¿Cuáles son los 7 pecados digitales? Empecemos por la envidia, este último del que hablamos. Facebook. Envidia. Facebook. Pereza. ¿Cuál será el pecado digital de la pereza? Netflix. Bueno. Gula. Instagram. ¿Cierto? ¿Por qué será que? Ah, bueno, ok, muchas gracias. Gula, Instagram. Ira, Twitter, ¿no? La ira política y otros tipos de ira. Ira, Twitter. Avaricia, Amazon. Lujuria, Tinder. Soberbia, LinkedIn. Bueno, no son tanto las redes, ¿cierto? Es lo que nosotros dejamos aflorar en nuestro corazón cuando nos dejamos influenciar y cuando se exacerban todos esos sentimientos que son producidos por esas estímulos externos que confluyen al pecado y que hacen que nosotros seamos productores de mentira a través de las redes sociales. En ese sentido, en ese orden, yo quisiera que nosotros pudiésemos responder algunas preguntas basado en este pensamiento que nos ayuda mucho a poder meditar en nuestros caminos, como dice la Biblia, y ver cómo podemos corregir nuestra conducta delante de Dios. Porque podemos estar a través de nuestras mentiras reflejando una verdad. Y es una verdad que necesitamos expresar delante de Dios y delante de nuestros hermanos y hermanas, para poder corregir, para poder operar, para poder superar esas condiciones que nos están esclavizando. Primera pregunta, y está, ¿qué estás ocultando? ¿Qué estamos ocultando? Otra pregunta, ¿qué tipo de mentiras estamos produciendo? ¿Cómo estamos produciendo nuestra mentira? Otra pregunta, ¿qué sigue sucediendo en la familia o en el trabajo que está sin resolver? ¿Cómo, qué es lo que está sucediendo que todavía no se ha podido resolver? Otra pregunta, ¿cuál es el pecado que está detrás de tus mentiras? ¿O cuáles son los pecados que están detrás de tus mentiras? Y finalmente, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer frente a la mentira que estamos produciendo o esta mentira que está reflejando una verdad que solamente la conocemos cada uno de nosotros, cada una de nosotras y evidentemente Dios? Quisiera dejar estas preguntas para conversar por un momento y también para preparar nuestro corazón orando a Dios y pidiendo su intervención en nuestra vida. Así que micrófono abierto, cualquier persona que quiera compartir, aquí pendientes del chat. Y bueno, les escucho y las escucho. Bueno, pastor, es que creo que usted nos puso en una situación bastante compleja, que nos puso a reflexionar fuertemente
y a reconocer en nosotros mismos que de una u otra forma nosotros también hacemos uso de esas mentiras por muchas situaciones, eh, santas, no santas, pero que de alguna forma sí, dentro de nuestra misma condición humana las utilizamos. Y aquí yo tengo que reconocer lo que de alguna forma también eh, he acudido muy seguramente a este tipo de situaciones. Y me ponía a mirar ahorita un poco como reflexionándome internamente, bueno, ¿por qué de pronto yo he recurrido a eso? Y algo que me encuentro es, en algunas ocasiones, es por reconocimiento, por no perder o por lograr, porque puede venir en ambos sentidos, como el reconocimiento de los demás, como del medio donde estamos. Entonces, hemos podido recurrir a utilizar algunas mentiras con el ánimo de mantenernos o activos o mantenernos presentes o que los demás de alguna forma nos tengan que mirar, ¿sí? Por cualquier motivo. Y lo otro también es por temor. Muchas veces, y de pronto me volví por allá eh, a mis años mozos muy pequeño. Son muchos, pero no importa. Eso era en la época donde no había Facebook, no había nada, entonces no había forma de utilizarlos. Pero sí, donde para evitarme un castigo, muchas veces recurría precisamente a eso, a inventarme historias o a justificar con mentiras situaciones que realmente no se habían presentado. Y de esta situación me doy cuenta que no solamente pasó en esa época, en mis años mozos, sino que ha pasado en estas épocas recientes, incluso en mi vida laboral, donde así sean lo que llamamos que es que las mentiras piadosas, pero realmente siempre hemos buscado como un esquema para justificar. Entonces utilizamos la mentira como medio de justificación, justificamos la mentira como medio de protección, ¿sí? Y indudablemente, yo creo que tenemos algo que también es cuando queremos alcanzar algo, también buscamos la mentira. O sea, es parte de estrategia también que podemos utilizar. Entonces, obviamente que ninguna de las tres condiciones le quita lo malvado y lo pecaminoso o el pecado que pueda haber inmerso en ella, pero que definitivamente es lo primero que nos toca reconocer o en este caso, en primera persona, me toca reconocer porque en esa misma medida puedo uno buscar redención, puedo dos tener claridad para que estos hechos no se repitan, porque es que yo pienso que aquí la situación no está tanto en que hayamos caído o no hayamos caído, sino que definitivamente nos podamos levantar frente a eso y un poco lo que se está trabajando ahorita con este proceso de paz, ¿sí? Es la verdad y la reparación. Entonces, es verdad para no volverlos a repetir y que sea una forma en que yo tengo también de hacerme toda esa parte de reflexión, porque lo que le digo, pastor, creo que han sido preguntas bastante complejas, ¿no? No crea que es muy fácil entrar a responder y muy seguramente hay mucho más que en ese momento me llega a mi corazón que empiezo a sentir, uy, a mirar, como hacer esa retrospectiva donde definitivamente tenemos que hacer como un trabajo muy importante. Pero digamos como concluyendo, para no alargarme más, es simplemente o simplemente no. Le damos, utilizamos la mentira como diferentes mecanismos, ya sea de escape, como mecanismo, como les decía anteriormente, de poder justificar, incluso también la mentira con la intención de pronto, sin ser tan directamente dañar, pero sí generar afectación en la imagen de otros o en su defecto, buscar aprobación y mejoramiento de nuestra imagen. Creo que con eso trato un poco de ver las cosas que me vienen así a la mente, pero que definitivamente generan una reflexión personal de verdad muy, muy importante. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias por manifestar pues cosas que todos en alguna u otra forma también sentimos cuando intentamos y concretamos proyectar mentiras. Bien, ¿alguien más? ¿A alguien más le gustaría participar, socializar su sentir, su experiencia?
algo que le llame Dios a compartir. Recuerden que entre todos y todas, escuchándonos, escuchamos la voz de Dios también. Dejamos unos segundos más. Quien quiera hacerlo, adelante. Bueno, buenos días. Estamos aquí todos. Lo que pasa es que tocó el de Amparito porque no nos pudimos conectar del equipo. Entonces, pues como decía Edison, pastores, esas preguntas están muy confrontantes. O sea, en la medida que las ibas diciendo, uno, wow, claro, porque sí, nos vemos de verdad de cara a, pues a lo que somos, a lo que nos exponemos, pues con todo esto, con nuestras debilidades. Y pues realmente sí, sí, en cuanto a la mentira, digamos, personalmente, eh, me pasa con la situación que estoy viviendo laboral y que me afecta la parte económica y la parte pues de acá de, de la vivienda. Entonces resulté diciendo mentiras literalmente porque no puedo decir, incluso para que me arrienden a mí, yo no puedo decir que yo tengo un contrato de medio tiempo. Entonces resulté, y yo, Dios mío, o sea, es una situación tan horrible porque uno dice, yo le decía al Señor, tú sabes que yo no soy de mentiras y no quiero decir mentiras. Y al irme a enfrentar con la persona, pues con la que le tengo que rendir cuentas, la evito por eso. O sea, me di cuenta que la evitaba yo, pero bueno, es que ya le dije, es que ya le pedí un plazo, es que tal cosa, pero pues esta semana, la semana pasada, como que todo el tiempo yo evitándola y me vine a dar cuenta que era por eso, porque al confrontarme yo, no soy de mentiras, sabemos que pues no debemos decir mentiras, que eso no nos hace sentir bien. Y yo decía, claro, es por eso. Y yo le decía, Señor, es que yo no, tú sabes que yo no, o sea, al decirle la verdad, eso es, sí, o sea, en ninguna parte lo van a aceptar a uno así. Y pues como decía Edison, a veces buscamos como aceptación y buscamos sí, esa parte, esa aprobación de los otros y eso, pero en este sentido es algo casi que indispensable. Más no me estoy justificando, o sea, aproveché el espacio para compartir y doy gracias a Dios que tenemos este espacio. Si se cuenta por confesión, ay, confesión de pecados, pero de verdad, o sea, es muy confrontante y de verdad que damos gracias por estos espacios que también Dios nos ayude a de verdad, pues bueno, solucionar eso y no sé, o sea, a ser más sabios, más determinantes en eso, porque hay momentos en que uno tiene que decir o digo mentiras, o le agrado a Dios o le agrado a los hombres. Entonces pienso que es eso. Gracias. Gracias a ti, Milena. Gracias también por prestar tu voz y tu corazón para hablarnos y para amonestarnos también en esta mañana. Bueno, muy bien. Eh, pues son preguntas que el Espíritu de Dios nos hace a cada uno, a cada una, y que necesitamos responder tanto delante de Él como también delante de la comunidad, delante de los hermanos. Estuvimos hablando hace algún tiempo atrás la necesidad de sacar lo que está dentro del corazón, porque entre todos y todas nos ayudamos a sostener y además de ser voz de Dios, también somos oídos de Dios y poder entregar nuestro corazón como lo hemos hecho en esta mañana nos ayuda también a sostener nuestras vidas y nuestro corazón. Ser una comunidad terapéutica, ¿no? Así que bueno, si alguien más quiere compartir, ya preparando también nuestro corazón para orar y para levantar el ayuno en esta mañana, lo puede hacer en este momentito. Quien quiera hacerlo,
por favor, adelante. Todavía hay unos segundos más. Micrófono. Ahí, micrófono. Ahí está. Dale. Eh, bueno, sí, la palabra creo que es confrontante, ¿cierto? Y creo que inclusive cuando estábamos orando esta mañana, al estar orando, pensaba en algo, y era el sentido de cómo la cultura y la religiosidad nos llevan a justificar tanto esas mentiras y la mente se acomoda a eso, ¿no? La mente se acomoda a que eso es la normalidad y yo creo en la oración, a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que nos ilumine, nos quite como esas vendas que no nos permiten comprender que este comportamiento no está bien. Inclusive en la interpretación de las palabras, ¿no? Porque cuando usted estaba hablando de José que tenía sueños y le decía a los hermanos, pues yo creo que muchas veces he escuchado y hasta tal vez lo habré enseñado, como Dios le había revelado a José, pues que él iba a ser una persona grande y él era tan correcto, tan exacto, que tan íntegro que él no soportaba la conducta de sus hermanos, ¿sí? Entonces uno justifica y lo ve tan limpio, tan puro. Y yo creo que los que, pues, de alguna manera, en el caso mío, que hemos tenido un tiempo, pues, desde niños en la iglesia y nos hemos tratado de mantener, pues, un poco lejos de las cosas que llamamos del mundo, uno se puede llenar de esa religiosidad y de esa hipocresía y de ese sentirse como mejor que otras personas y justificarlo porque dicen, no, es que yo tengo un llamado, Dios me dio a mí visiones. Y también, como decía Edison, ¿no? Como cuando uno tiene ese deseo de ser aceptado y querido, pues puede ser que uno eche mano a eso que parece que está bien y no se da cuenta que de por medio hay una falta de amor, ¿no? Cuando se menosprecia al otro por las experiencias de vida que haya tenido, lo diferente que sea, porque se porta mal, porque no cumple las cosas como la sociedad o la iglesia o son, sino porque pues se porta de una forma equivocada. Entonces yo creo que siempre para mí las preguntas desde hoy, desde la oración y ahora con la palabra es decirle, Dios mío, desde dónde la cultura me ha enseñado y la religiosidad a mantener algo que es una falsedad, sí, una mentira. Eh, que también decía usted algo que me llamó la atención, dice, detrás de eso, ¿qué pecado se está ocultando? Detrás de una mentira, ¿cuál pecado se está ocultando? Entonces uno dice, pues, como si estamos en la sesión de confesión, cuando una persona no le cae muy bien, yo estos días tenía que hablar con alguien que no es nada de mis amores, de mis quereres, y entonces cuando sentía que entraba esta llamada, yo, no, estoy muy ocupada. Y yo me justifico yo misma, sí, es que estoy ocupada, es que yo estoy haciendo otras cosas, pero me llama alguien que sí, que pues es alguien agradable para mí, con quien quiero hablar y nunca estoy ocupada. Entonces digo, sí, ahí hay como grietas, ¿no? Que toca uno mirar, bueno, ¿qué está detrás de esto? Tengo que enfrentarlo, yo sé que es alguien con quien tengo que seguir hablando y que tengo que arreglar situaciones, entonces tengo es que confrontarlo porque no voy a poder seguir haciendo una fachada y las fachadas pues siempre se caen y queda la vergüenza, ¿no? Entonces sí, creo que gracias por la palabra y también lo meditábamos hoy en el ayuno, cómo uno puede pedir verdad del Estado o verdad de las organizaciones, de las otras iglesias o lo que sea, si uno mismo no es también transparente y no trata de modelar lo que es verdad, no de vivirlo, que es la verdad. Muy bien, Oli. Muchas gracias. Yo creo que con tu participación y entre otras cosas, eh, podemos decir que la, la verdad que relatan nuestras mentiras
sumando lo que dice Edison y Milena, por ejemplo, es el temor, ¿sí? El temor, el pecado que llega incluso a tener una dimensión pecaminosa. Nuestros propósitos, muchos de ellos justificados también, pero el querer lograr algunos propósitos proyecta a veces o hace que proyectemos una mentira. Y esto último que menciona Oli, la religión, qué cosa tan triste, que la fe, en lugar de propiciar la verdad, lo que haga es ser un detonante y productor de mentiras. Yo creo que posiblemente ese sea el pecado más grande que en este momento la Iglesia de Dios a nivel general está cometiendo. Es tratar de fijar unos estándares y ser mitómana, de creérselos y no em, reconocer también la verdad, reconocer nuestra propia verdad. En este sentido de reconocimiento también y en este sentido de camino que estamos andando, estamos marchando y hay que reconocer esa verdad, que no hemos podido llegar al lugar donde queremos estar, de que no podemos presumir algo que siempre hemos querido presumir, no hemos podido llegar a tener esos logros a donde siempre hemos querido llegar. Quisiera que oráramos en esta mañana y pidiéramos al Espíritu de Dios que obre en lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayude a reconocer nuestra verdad, eh, no con un sentido de conformidad con nuestra verdad, sino con un sentido de contentamiento, como dice por allá también el apóstol Pablo en Filipenses. Es saber, bueno, estamos acá y vamos a hacer un inventario de lo bueno y vamos a usar el pasado para proyectarnos eh, y aprender lecciones. Entonces, por favor, ahí donde está, cierre sus ojos, conéctese por un momentito con el Espíritu de Dios y oremos al Señor desde las entrañas de nuestro corazón. Lo que tenga bien orar y pedir en esta mañana, pidámosle juntos y juntas al Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será
Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Pedimos tu espíritu. Pedimos, Señor, que tú obres en lo más profundo de nuestro ser, hoy y siempre, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Señor, permítenos reconocer nuestros pecados y poder apoyarnos totalmente en ti, Señor. Afirmar nuestro corazón y nuestros pensamientos en ti, en lo que tú quieres. Nos ponemos en esta mañana en tus manos, Señor. Tú conoces lo más recóndito, lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y por eso, Padre, clamamos para que tú te manifiestes, Señor, en cada vida, en el nombre de Jesús. Manifiéstate, revélate, Señor, a cada vida, en el nombre de Jesús. Que tú seas fortaleciendo, que tú seas poniendo contexto, que tú seas, Señor, ayudándonos a vencer el pecado, a vencer el temor, a poder dejar de justificar nuestras mentiras, a poder dejar la apariencia religiosa, a poder, Señor, ser francos y buscar esas franquezas, Señor, que nos ayuden a profundizar los diálogos familiares, a profundizar los diálogos laborales. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos, Señor, como hijos e hijas tuyas, clamando delante de ti, pidiendo tu ayuda, Señor, en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te agradecemos, Señor, también al mismo tiempo, por que hasta este momento hemos podido estar en este ayuno, orando, hemos podido estar juntos, compartiendo nuestras experiencias, compartiendo también estas vivencias y todas estas circunstancias que cada quien ha tenido que enfrentar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que han estado entrando y saliendo a través de este diálogo, de estos momentos. Gracias, Señor, porque hoy levantamos este tiempo con alegría, lo levantamos en victoria y te damos gracias, Señor, por tu bendición y por tu manifestación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.